presenta Lecciones de la Biblia. El lucero de la Reforma. Estamos viendo cómo la palabra de Dios fue resguardada, fue aceptada por un grupo llamado los valdenses, que se consideran los primeros reformadores. Después de muchos años de oscuridad, después de estar sufriendo porque la Iglesia de Roma, conducida por los papas, dirigida por ellos, pero realmente el enemigo, Satanás, utilizándolos como instrumentos, persiguieron a los cristianos, no permitieron que la palabra fuera distribuida, no conocían, y entonces en todo ese mundo de tinieblas, de oscuridad, dándose cuenta que lo único que había era un abuso de las autoridades eclesiásticas, de los llamados dirigentes de la iglesia, pero que realmente solo buscaban beneficios económicos. Entonces Dios está trabajando en algunas personas, sus futuros siervos, los que llegarían a ser los reformadores. El lucero de la mañana es el nombre que se le da a un hombre llamado John Wycliffe, inglés, que decidió estudiar no solo las escrituras, sino también en la universidad, estudiar, tener los conocimientos necesarios para desempeñarse en este mundo, pero a la vez estudiaba las escrituras. Y Wycliffe era un católico, conocedor de lo que enseñaba la iglesia, pero al estudiar las escrituras entendió que no estaba siendo verdaderamente la iglesia que Dios esperaba, que habían demasiados errores y que había muchos abusos. Entonces Wycliffe se propuso que la gente llegara a conocer la palabra de Dios, porque así como en él estudiar la palabra de Dios había transformado su vida, estudiar la palabra de Dios había hecho de él una nueva persona, estudiar la palabra de Dios había transformado su carácter. Entonces Wycliffe dijo, esto también puede suceder en muchas personas. Pero ¿cómo va el ser humano a leer las escrituras? ¿Cómo en mi país, Inglaterra, las personas van a leerlas si no hay escrituras, si no hay ejemplares? Entonces Wycliffe se propuso traducir la Biblia al inglés. Él tuvo acceso a las escrituras porque fue a la universidad, porque era un estudioso, porque también era un predicador, una persona que pastoreaba una iglesia. Entonces tenía acceso, pero no estaba en el idioma del pueblo. Entonces se propuso, y al leer para estar traduciendo y luego escribiendo, entonces ese doble o hasta triple estudio de la palabra de Dios, pues fue haciendo de él una nueva persona. Eso mismo pasaría si nosotros dedicáramos más tiempo a leer las escrituras, a escribir, a contestar respuestas, a repasar algunos temas en especial, a dedicar más interés en conocer a Dios. Porque la enseñanza, el pensamiento nos dice que cuando la mente humana, la mente finita, dedica tiempo a conocer a Dios, entonces la mente del Todopoderoso hace una obra especial en esas personas. Y John Wycliffe fue una persona transformada por la palabra de Dios. Si tú vas a las escrituras, vas a encontrar en el Salmo 19 mensajes como este: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Y habla de deleitarse en la palabra de Dios. Jeremías dice: yo recibí tu palabra, la comí, y para mí fue alegría en el corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma vidas. Y Wycliffe lo comprendió, que él había sido transformado por la lectura, el estudio de la palabra de Dios, y logró su propósito: traducir la escritura al idioma inglés para que el pueblo conociera las verdades, el verdadero mensaje de Dios para los seres humanos, y entonces así pudieran ellos también ser transformados.